الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا أبا القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Nos queda la última parte de la sura Al-Bayyina, la sura número 98, la evidencia o lo evidente es la traducción de Al-Bayyina, y nos falta la última parte, la de ley 6, la 7 y la 8, donde empieza A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika humu sharrul bariyah innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika humul khairul bariyah جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم. Muy bien. إن الذين كفروا من أهل الكتاب. Explicamos y habíamos hablado sobre Ahlul Kitab, quiénes son. Entonces aquí dice que por cierto o ciertamente que los incrédulos, alladina kafaru, aquellos que se negaron a creer, min ahlil kitab, de entre las gentes del libro, wal mushrikin, y los asociadores o los idólatras, dice, estarán finari jahannama khalidina fiha, estarán en el fuego infernal para siempre, eternamente. También podemos decir ulaika hum sharrul bariyah, y ellos son lo peor de la creación. Después continúa y dice innal ladhina amanu, pero por cierto que aquellos que creen wa amilus salihat, y que obran el bien, que hacen las obras pías, también podemos decir, o practican los actos de bondad, estos son, dice, ulaika hum khairul bariyah, son lo mejor de la creación. Y para estos que hay, dice, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin, cuya recompensa está en su Señor en los jardines del Edén, por cuyos bajos corren los ríos, o como dice allí en la pantalla, cuyas profundidades o en cuyas profundidades brotan los ríos. Min tahtihal anharu khalidina fiha, ¿sí? Y en ellos estarán eternamente, abadan, para siempre. O también podemos decir abadan radiyallahu anhu, también podemos hacer una coma y decir así, que ellos tendrán también para siempre la complacencia de Allah. Dios estará complacido de ellos y ellos de él también. Y esto será para quien tema a su Señor, como dice también en la pantalla. Entonces, ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. Muy bien. Entonces, las mejores y las peores criaturas. Vamos a ver qué dice el tafsir. Porque esta aleya separa a los seres humanos en dos grupos. Uno son los incrédulos. Va un poquito más allá y dice los incrédulos de entre las gentes del libro. ¿Qué sucede? Nosotros, por ejemplo, en el fiqh, en la jurisprudencia, se toma a la gente del libro como gente que son puros. Para algunos sabios, otros dicen que son impuros. Algunos los toman como incrédulos, otros dicen no son incrédulos, son Ahlul Kitab, siguen los libros revelados por Dios. La cuestión es que a aquellos en la época del profeta, a quienes fue revelado el Islam y se negaron a creer, entonces se encuentran entre los incrédulos. Lo mismo sucede con los mushrikin, los que asocian a Dios. Entonces,
tenemos que saber separar las cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver que aquí utiliza este término, kafarú, significa que han tenido una incredulidad respecto al Islam. Es decir, que no es que han descreído de Dios, sino que no han creído en el mensaje del Islam. Se les presenta el mensaje del Islam y ellos no lo aceptaron. Y esta expresión que dice, Ulaika hum sharrul bariya, estas son las peores criaturas, es una frase contundente que nos demuestra que no hay peor criatura que aquellos que se niegan a creer y que rechazan al Islam. Entonces, esto también corresponde a aquellos que abandonan el camino recto. A aquellos, por ejemplo, una persona que es murtad, una persona que siendo musulmán y habiendo entendido el Islam también reniega del Islam. Por eso hay un castigo tan severo para la persona cuando niega y reniega del Islam. Sabemos que nosotros no podemos coaccionar a una persona para que se haga musulmán, ¿sí? El Corán lo dice claramente, en Suratul Baqara, dice, la ikraha fid din, no hay kerohat, no hay, ¿cómo se dice? No hay una imposición o una coacción en cuanto a fe. Esto quiere decir que no podemos convertir a la fuerza a una persona. Pero una persona cuando conoce el Islam, cuando se le presenta el Islam, o cuando es una persona que conoció desde pequeño el Islam, es musulmán, y luego quiere cambiar el rumbo, es murtad, es una persona que ha salido del Islam y que tiene un castigo muy severo en el Islam, dentro del Islam, sobre todo cuando hace propaganda de ese cambio que hizo en su vida. Y esto es justamente porque, como dice la ley coránica, cuando se les presenta la verdad y la rechazan, no es que la desconocen, la rechazan directamente, son los peores de la creación, son las peores criaturas que hay en la tierra. Es muy fuerte, digamos, una condena del Sagrado Corán muy fuerte. En la ley número 22 de la sura número 8, la pueden buscar si quieren ahí en pantalla, si hacen a tiempo, si no, no importa. Dice, porque los peores seres, los peores, digamos, creados a los ojos de Allah, son los sordos y los mudos que no razonan. Significa esto que son aquellos que tienen oídos sordos para el Sagrado Corán. Son aquellos que no son capaces de ver el camino recto. En otra ley del Corán también dice, hemos creado para el infierno numerosos genios y humanos, que tienen mentes con las cuales no razonan, ojos con los cuales no ven, y oídos con los cuales no oyen. Son como las bestias, pero están más desviados aún porque son indiferentes. Si ustedes se fijan también en esta aleya que hemos nombrado, en donde habla de los ojos, de ser sordo, de ser mudo, de la ceguez, de la falta de razonamiento, son mentes que no razonan. Para conocer a Dios sabemos que hay medios, hay caminos. El más básico de todos, el primer camino, o la primer fuente, digamos, para llegar a una conclusión muy fácil de llegar, que es la conclusión de la existencia del Creador, es o son los mismos sentidos. Percibimos el mundo y gracias a esa percepción luego utilizamos nuestro intelecto, o sea, razonamos y con la percepción de los sentidos, con el oído, con la vista, con el olfato, con el gusto, con el tacto, experimentamos la creación, nos conectamos con la creación y al ver la perfección y la maravilla que es la creación, con nuestro raciocinio vamos a llegar a la conclusión de que hay alguien que lo diseñó, que lo creó, que lo administra, etc. Y luego, para conocer más en profundidad a Dios y el camino recto, y el tashri', es decir, las leyes de Dios con las que administra el mundo, necesitamos conocer a los profetas. Pero incluso una persona, si no conoce a los profetas, con el razonamiento y con los sentidos, o mejor dicho, con los sentidos primero y con el razonamiento, va a llegar a la conclusión de la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso en estas aleyas también
habla de que son habitantes del infierno aquellos que dice tienen unas mentes con las cuales no razonan, ojos con los que no ven, oídos con los que no oyen. Entonces, también los nombra como las peores de las criaturas. Esto es porque se los invitó a la felicidad, se los invitó a la completitud, se los guió, se les mostró la guía, se les mostró el camino, y ellos, o por arrogancia, o por rebeldía, o por orgullo, o por soberbia, han dado la espalda al camino de Dios. Muy bien, aquí el hecho de que cite a Ahlul Kitab y que lo haya hecho antes de los mushrikin, antes de los asociadores, probablemente se deba a su posición en la que ellos cuentan con un libro divino y entonces cuentan con sabios y también cuentan con muchos versículos en los mismos libros anteriores que anunciaban al profeta del Islam. Y a su vez también es porque el mismo Sagrado Corán también habla de los libros anteriores, menciona a los profetas anteriores, o sea, los mismos profetas de Ahlul Kitab, nombra a Noé, nombra a Moisés, nombra a 25 de los profetas. Entonces, ese conocimiento tan claro sobre Jesús, por ejemplo, sobre la Virgen María, sobre Moisés, sobre Noé, sobre Abraham, es también una prueba que presentó el noble profeta y además un camino muy fácil de continuar su religión, porque la gente del libro que, digamos, acepta el Islam, tiene que saber que no está abandonando su religión anterior, sino que la está completando, la está perfeccionando. Por esa razón, vienen primero, ¿sí? Hay una sentencia mucho más fuerte para ellos, porque han tomado una posición contraria y un rechazo al mensaje del profeta Muhammad cuando quizá tenían más excusas para aceptar el mensaje del Islam que para rechazarlo. En este caso, los mushrikin tienen excusas más valideras, si se quiere, porque tenían otra forma de vida totalmente distinta. Pero Ahlul Kitab, a estas personas que se les presentan las pruebas y que rechazan al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa alaihi, entonces ellos terminan siendo lo peor de la creación porque son así, son ciegos, sordos, mudos, prefieren estar en su, como decimos, incredulidad y en su orgullo. No obstante, acá las aleyas se refieren a esas personas a las que se les presentó el mensaje del Islam, que conocieron al profeta, que vieron la luz del Islam, y no se puede aplicar a la gente del libro ahora con tanta facilidad. ¿Sí? Ahora, si las personas del libro hoy llegan a conocer el Islam, llegan a profundizar en el Islam y lo rechazan, bueno, esto también les cabe a ellos. Ahora, nosotros en estas épocas en las que estamos viviendo una época donde es la época de la información, y en donde, bueno, hay un océano de información, algunas de las informaciones, o la gran mayoría quizás no sirvan, pero hoy uno puede acceder a toda la información de todo lo que le guste saber. No es como, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era un niño, un adolescente, y yo quería aprender a recitar el Corán, yo no había YouTube, no existía YouTube, no existía Internet, no existía nada, yo tenía que grabar de una radio en onda corta, me acuerdo, que podía conectar en casa, una radio del Kuwait que a veces pasaba el Corán y yo grababa esas aleyas coránicas y después trataba de aprenderlas. Era muy difícil. No había tantos libros, no había tantas cosas, no había tanta información. Entonces, menos para una persona que quizá no está tras la búsqueda de conocer el Islam. Pero hoy, con todo incluso lo que se está hablando ahora, en estos días, la gente tiene acceso a la información y hoy no hay tanta excusa de decir yo no tengo forma de conocer el Islam. Hoy sí hay forma de conocer el Islam y eso realmente es una responsabilidad para la gente y sobre todo para la gente del libro. Muy bien. Aquí cabe destacar que cuando el Corán habla de los creyentes también menciona los actos benevolentes, es decir, que podemos decir que el fruto del árbol de la fe son las buenas obras. Y siempre vamos a ver que el Corán dice, "Alladhina amanu wa amilu salihat", aquellos que creen y obran el bien. Es decir, que su creencia la materializan en sus actos. Entonces,
No hay obra buena sin creer en Dios. No se retribuye en el otro mundo. Una persona, por ejemplo, atea que hace el bien, sí, Dios se lo retribuye en este mundo, pero no tiene nada para el otro mundo. Ni tampoco hay, podemos decir, creencia aceptadas de una persona que no obra el bien y hace el mal, aunque crea. Entonces siempre vamos a ver que esto viene de esta forma. Y la incredulidad, muchas veces, vamos a ver que va a venir acompañada de actos, digamos, y, ¿cómo podemos decir? De actos de pecados o de actos, digamos, malos o incorrectos. Sin embargo, en el Sagrado Corán, siempre que dice Alladina amanu wa amilu salihat, siempre esto viene junto, aquellos que creen y obran el bien. Pero no dice aquellos que no creen y obran el mal. ¿Por qué? Porque es condición, digamos, del creyente también obrar el bien y llevar a la práctica aquello que cree. En cambio, puede ser que una persona que sea incrédula haga los pecados, o puede ser que no, puede ser que dentro de su corazón haya cierta guía, haya cierto entendimiento social de que, por ejemplo, no debe estafar, no debe mentir, ¿sí? Y le falta dar el paso más importante, que es la creencia. Muy bien. La expresión ulaika hum khairul bariyah. Muy bien. Hay bastante dicho de esto. Aquí, por ejemplo, dice que la expresión de que son los mejores de las criaturas nos indica que los creyentes benévolos superan el rango incluso de los ángeles. Esto lo hemos hablado en otras clases, que el hombre tiene ese potencial de ser mejor que los ángeles o peor que los animales. ¿Por qué? Porque el ángel está creado de luz, de intelecto puro, el ángel no decide hacer el bien, está creado para hacer el bien, está creado para obedecer a Dios. No tiene esa pasión, no tiene esa elección que tiene el ser humano, y los animales también, cuando hacen sus cosas, las hacen por instinto. Por lo tanto, no hay un premio en lo que haga un animal, sino que él obra por instinto, él, digamos, vive de esa manera ya desde que nace, sabe que tiene que, no sé, salir a cazar otro animal, que tiene que ponerse en pareja, etcétera, etcétera. El ser humano elige, y como el ser humano por elección, cuando es creyente, va a elegir el camino del bien, y va a ser una persona piadosa por elección, y con toda la tentación que tiene delante, entonces se transforma en algo mejor que los ángeles, ¿sí? Hay una ley parecida en el Sagrado Corán, que también habla de Jairul Baría, y que sabemos que los mejores de la creación son el profeta, son Ahlul Bayt, y digamos, habla de un nivel muy superior, de seres, digamos, muy superiores. Entonces, con respecto a esta ley, con respecto a esta expresión, Ulaika hum khairul bariyah, vamos a ver qué dice el tafsir. Y yo les había dicho algo muy, muy lindo, que lo vamos a ver ahora. Primero vamos a ver otra parte de la leya, que es importante, y vamos a pasar a esta parte de Khairul Bariyah, que es muy importante también. Dhalika liman khashiya rabbah. Ahí está. Muy bien. Esto es para que tenga, dice, temor a su Señor. Para quien tema a su Señor. También podemos decir. El khashia es un sentimiento, ¿sí? Es un sentimiento que también se puede traducir como estremecerse. Esto, dice, nos enseña que todas estas bendiciones emanan del temor a Dios, puesto que Él mismo incentiva a la obediencia y a la devoción. Entonces, algunos de los mufassirines
de los exégetas del Corán dice que interpretan esta palabra con otra ley, que dice que, por cierto, que tan solo temen a Dios los sabios de entre sus siervos. Y eso es muy importante, esta ley que hemos leído, porque fíjense cómo el conocimiento de los sabios, el conocimiento que es algo frío, ¿no? El conocimiento, como dijimos, es luz, es 2 más 2 es 4, como quien dice, y sin embargo, la ley dice, por cierto, que tan solo o solamente temen a Dios los sabios de entre sus siervos. ¿Qué significa esto? Que los sabios, los que conocen plenamente a Dios, también acompañan ese conocimiento con un sentimiento. El conocimiento sin sentimiento, el conocimiento sin ese motor que nos va a llevar a realizar las obras en base al conocimiento que tenemos, no es más que una mera información. Si yo, por ejemplo, leo muchos libros, y me vuelvo sabio en cuanto a información, pero yo después en mi vida cotidiana, todos los actos que realizo, todos los actos que hago, son contrarios a eso que leí, a eso que aprendí, que me sé de memoria perfectamente. Entonces yo no me puedo encontrar entre los creyentes, no me puedo encontrar entre los verdaderos sabios, que son los que el conocimiento lo llevan a la práctica, y ese motor que va a impulsar la práctica es justamente el sentimiento. Por eso, ¿sí?, habla de liman khashiya rabbah, porque es un sentimiento, no tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con lo sentimental. Entonces, pasa como dice el Sagrado Corán en la Sura Al-Jumu'ah, que son burros cargados de libros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. El conocimiento, el mero conocimiento es mera información. Digamos, digamos, uno puede leer mucho, puede leer muchísimo, puede llegar a grados muy altos, pero el verdadero intelectual, el verdadero sabio para el Islam es el más creyente. Y el creyente tiene en su interior una conjugación de sabiduría con sentimiento que lo va a llevar a transformar ese conocimiento en prácticas. Espero que se haya entendido, inshallah. Muy bien. Entonces, dice, llegaron a la conclusión de que el paraíso era un derecho de los sapientes. Naturalmente se esclarece del sentido de la frase, pero teniendo en cuenta el khashya, el temor, como la ciencia y la sabiduría, estos poseen grados, cabe destacar, que algunos creen que el rango de khashya es superior incluso al de khawf, que es miedo. Entonces dice, se identifica cualquier clase de temor con esta palabra khawf, mientras que khashya es un temor unido a la devoción y al respeto. Es que se estremecen en Dios o por Dios. Entonces, inshallah que este tema haya quedado claro. Muy bien. Sobre Ulaika humul khairul bariya, hay mucho escrito sobre ello, especialmente por algunos hadices. Un hadiz muy famoso de Ibn Abbas, que dice que innal ladina amanu, cuando fue revelado esta ley que empieza innal ladina amanu, fue revelada y el profeta dijo a Ali, esta ley se refiere a ti y tus seguidores. Cuando en el Yawm al-Qiyamah ingreséis al área de la congregación satisfechos de Dios, y Dios satisfecho de vosotros, ese mismo día, encolerizados tus enemigos serán arrastrados hacia el infierno. En cuanto dice el profeta, recitó esta aleya al imam Ali alayhi salam, dijo, oh Ali, eres tú y tus seguidores, y nuestro encuentro será junto a la fuente del Cauca. Otro hadiz de Jabir ibn Abdullah al-Ansari, el gran compañero del profeta, dice, nos encontramos junto al profeta sentados en la Kaaba, cuando de pronto vimos al imam Ali alayhi salam acercarse y dijo el profeta,
mi hermano viene hacia nosotros. Luego miró a la Kaaba y dijo, juro por el Dios de esta casa, que serán venturosos él y sus seguidores el día del Yawm al-Qiyamah. Por cierto que creyó en él antes que nadie, su obediencia a la orden de Dios es mayor que la vuestra, y el más fiel a su pacto con Dios es él. El que mejor juzga según el fallo de Dios, el más equitativo al momento de distribuir el tesoro público, y el más justo con la gente, y el más virtuoso entre todos los virtuosos. Fue en ese preciso momento que el ángel Gabriel trajo esta ley de Jairul Bariyah. Entonces Jaber dice, desde entonces los compañeros del profeta Muhammad la recitaban cada vez que Ali se hacía presente. Y entonces decían, viene hacia nosotros Jairul Bariyah, el mejor de la creación, Ba'da Rasulillah, después del profeta de Dios. Entonces, este Jairul Bariyah, hay en otra parte que también señala, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Tú y tu Shia, tú y tus seguidores son Jairul Bariyah. Entonces, esta ley fue revelada en la Kaaba. Y aquí lo que hace, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la mayoría de los exégetas decían que la aleya fue revelada, la sura había sido revelada en Medina? Aquí el exégeta dice que esto no es una contradicción, porque probablemente dice que aquí hay una reiteración, puede ser que la aleya también volvió a descender en la Meca, o puede ser que digamos, hubo una orden de aplicar esta ley en la Meca cuando estaba el profeta en la Meca con sus compañeros, haciendo alusión al Imam Ali alayhi salam. También puede ser, dice, que esta ley fue revelada mientras que el profeta viajaba de la Meca hacia Medina. Porque, o al revés, perdón, de Medina hacia la Meca. Porque sabemos que las suras del Corán, los capítulos del Corán, no siempre descendían todos juntos. Hay un grupo de suras, de capítulos que han descendido todos juntos y otros que descendían unas cuantas aleyas. El profeta advertía y decía, sobre todo a los escribas, que bueno, estas aleyas son de tal sura. Y después venían otras aleyas de otra sura y después se completaba la sura anterior. ¿Sí? Eso pasó muchas veces. Y obviamente la gente que se encargaba de escribir el Corán y los recopilar, digamos, quienes se encargaron de recopilar el Corán, y el mismo Imam Ali alayhi salam, que era el Corán Natek, el Corán parlante, el que estaba ahí siempre junto con el profeta de Dios, y era el que, como dijo el profeta, conocía cada aleya, si había sido revelada de día, de noche, en la montaña, en la llanura, y sabía las profundidades de cada aleya, era el que estaba ahí y controlaba eso, y incluso luego de la muerte del profeta también. Cuando se hace esta recopilación y se convierte el Corán en Mus'haf como lo tenemos ahora, el Imam Ali alayhi salam estuvo de acuerdo y aceptó ese Corán. Entonces ese Corán obviamente es válido y está tal y como fue puesto en orden por el profeta de Dios, con esa la bendición y la paz. Sabemos que el Corán no está en la orden de revelación, sino en una orden que en un orden que el mismo profeta alayhi salatu wasalam había enseñado a sus compañeros y que el Imam Ali alayhi salam aceptó. Esa versión de que hay otro Corán, que a veces dicen que los shias tienen otro Corán, eso bueno, sabemos que es mentira, y sabemos que sí, el Imam Ali alayhi salam, cuando presenta su recopilación del Corán, la diferencia que tenía con el Corán que conocemos ahora, es que el Imam Ali alayhi salam había puesto la exégesis, las explicaciones de las leyes, no otra cosa. Así que ese punto hay que tenerlo bien en claro, ¿sí? Para nosotros los musulmanes, seguidores de Ahlul Bayt, hay un solo libro que es Sahih, 100%, que es el Sagrado Corán. Después los otros libros pueden ser casi Sahih, tener alguna duda en algunas cosas, por ejemplo, el Nahjul Balagha, que sabemos que es Sahih, pero hay algunas cosas que el mismo recopilador dice, yo no sé si este sermón es un sermón aparte o era parte de otro sermón. O, por ejemplo, el Sahifatu Zajjadiyya,
que originalmente había una cantidad de súplicas, después a nosotros ahora nos llega a nuestras manos otro que tiene un poquito menos de súplicas, y etcétera, etcétera. El único libro sahih, mía bil mía, el 100% es el Corán, y eso es lo que nosotros creemos los seguidores de Ahlul Bayt. Muy bien. Según el libro Dur al-Mansur, relata un hadiz de Ali, alayhi salam, que narró que le había dicho el noble profeta, alayhi salatu wasalam, al-Ali, ¿acaso no has oído la palabra de Dios? La palabra de Dios habla de ti y tus seguidores, y nuestra cita será junto al Cáutar. Cuando el cómputo de las comunidades sea realizado, vosotros entraréis en vuestras fuentes luminosas y seréis, con vuestras frentes luminosas, y seréis reconocidos. Y bueno, este mismo hadiz lo citan algunos sabios de la escuela sunita también. Por ejemplo, Khatib al-Khwarizmi en el Maqabib, Abu Na'im Esfahani en el Kifaya, Allama Tabari en el Tafsir Tabari, que es muy famoso, etc. Muy bien. Entonces, este último hadiz es muy, muy famoso, y también tanto los seguidores de Ahlus Sunnah y los seguidores de la escuela Shia han nombrado este dicho que habla de que Jairul Baría, lo mejor de la creación, son el Imam Ali alayhi salam y sus seguidores. Anta wa shi'atuka humul faizun, dijo el profeta. Tú y tus seguidores son los triunfadores también. Muy bien. Entonces, aquí llegamos a una conclusión que, así como pone dos grupos y los dos grupos son lo más excelso de la humanidad, también es hasta normal y muy natural que aparezca un grupo contrario, totalmente contrario, es decir, los mejores de la creación y los peores de la creación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos ante la presencia de las mejores criaturas, que son una prueba de Allah, y nos ponemos en contra de esa prueba, entonces nos volvemos nosotros mismos los peores de la creación, ¿sí? Eso es algo que es claro. Y hoy nosotros nos encontramos también en una época en la que parece que el norte del camino recto, de lo moral, de lo que es Islam y lo que no es Islam, parece que algunos, incluso los musulmanes mismos, lo empiezan a perder. Y no se sabe bien qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuando el Islam es muy claro en todo. Entonces nosotros no tenemos que perder ese norte, digamos, que es el profeta y Ahlul Bayt. Yani Jairul Baría, los mejores de la creación. No apartarnos del sendero de los mejores de la creación para no convertirnos en los peores de la creación, para no convertirnos en las personas que están desviadas del camino recto. Hoy nosotros vemos cómo en los medios se habla del hijab, se habla de los talibanes, se habla de si los talibanes son buenos, si son malos, si el Islam es así o si es asá. No sé si en otros países de América Latina, en Argentina se está hablando mucho durante todos estos días, y lo que vemos es que los mismos musulmanes a veces se confunden y terminan defendiendo cosas que no son islámicas. Entonces nosotros tenemos que siempre tener esa sapiencia de defender las cosas, digamos, correctas, y de estar siempre en el camino recto. Y la única forma de no perder y de ser triunfadores, como dijo el profeta Muhammad, tú y tu Shia, tú y tus seguidores son los triunfadores, entonces es no separar ni al Corán ni a Ahlul Bayt. Siempre mantener a Ahlul Bayt y al Corán unidos, refugiarnos en el Corán y en las explicaciones que han hecho los seguidores de Ahlul Bayt, y en obedecer a los sabios, porque es una orden del mismo Imam Mahdi, Ajallah Ta'ala, para Shaw Sharif, hasta su aparición. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Insha'Allah, la próxima clase, si Dios quiere, el próximo martes, vamos a ver el tafsir, ya les digo, de la Sura Al-Qadr. Tafsir de la Sura Al-Qadr, que es muy lindo. Muy lindo, aparte es lindo conocerlo para cuando estamos en el mes de Ramadán y prepararnos bien para el Qadr, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Muchas gracias, Sheikh. Por favor, gracias a ustedes, hermana. Muchas gracias, Sheikh, y gracias a todos, hermanos. Y jazakallah. Wassalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.